Free audio post-production by alphonic.com. Saludos, le damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast Brigada para la Vejez. Mi nombre es Kiaranel Castro Lebrón y soy parte de la Brigada de la Tercera Edad. Y hoy nos acompaña Amada García Gutiérrez, presidenta de nuestra organización Brigada de la Tercera Edad. Así que gracias, Amada, por acompañarnos en este episodio de la Brigada para la Vejez con la Brigada de la Tercera Edad. Hola a todos, espero que estén bien, ¿verdad? Y ahora estoy en el otro lado del podcast. Así es, así es. Así que esperamos que la información que compartamos sea de beneficio para todas las personas que nos escuchan y queremos contarles un poquito sobre lo que vamos a estar hablando hoy y es sobre el Día Internacional de las Personas de Edad que reconoce las Naciones Unidas para la población mayor de 60 años. Este año se reconoce la importancia de impulsar acciones locales y mundiales que vayan acompañadas de las aspiraciones, el bienestar y los derechos de nuestras personas viejas. Y en la brigada nosotros queremos hablar sobre la importancia de la comunidad para la vejez y desde un acercamiento y una perspectiva de los derechos humanos. Así que antes de comenzar, para nosotros siempre es bien importante que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y claro, en Spotify para que puedan escuchar los distintos episodios que grabamos desde la Brigada de la Tercera Edad. Entonces, vamos a comenzar. Creo que es importante que empecemos a hablar sobre cómo es que se reconoce la población mayor de 60 años desde esos esfuerzos internacionales. Claro, obviamente siempre han entrado la disyuntiva que es una persona mayor de 60 años. ¿Cómo vamos, verdad? Desde cómo la vamos a nombrar hasta cómo la vamos a clasificar, etcétera. Para las Naciones Unidas y para para los esfuerzos internacionales, regularmente se usa, pues obviamente, el adulto mayor o se usa persona de edad y se considera cualquier persona que haya cumplido 60 años o más. En algunos países se usa el range de 65 años, pero regularmente, ¿verdad? Es 60 años o más. Y también hay un reconocimiento de esas características que le podemos asignar a la población, ¿verdad? Y se reconoce como una población autónoma, que tiene el derecho a decidir y a mirar, ¿verdad? Introspectivamente hacia ellos mismos y ellas mismas y decidir cuáles son las necesidades que tienen en la actualidad y qué recursos requieren por parte de los diferentes esfuerzos, tanto internacionales como nacionales, como locales, etcétera. Así que es importante que a partir de este momento veamos a la población como una población autónoma, capaz de tomar decisiones. Y una de las cosas que a mí siempre me gusta recalcar cuando hablamos de la autonomía se puede ejercer desde una persona encamada hasta una persona que está activa, que tiene, ¿verdad?, toda su movilidad, que hace ejercicio, ¿verdad? En todo ese rango, ese posible mapeo que podemos hacer de la población, hay autonomía. Porque desde la cama tú puedes tener, ¿verdad?, decisiones, puedes tomar decisiones sobre tu cuerpo, sobre cómo quieres que te cuiden o te acompañen, o cómo quieres que sean esos últimos días de vida, qué tipo de medicamentos quieres tomar, cuáles son tus consultas con, ¿verdad?, con tus médicos. Así que hay una autonomía que se debe reconocer y respetar desde ese ámbito. Así que, nuevamente, de este punto en adelante, para nosotros y nosotras, la población va a ser una población autónoma que tiene todos sus derechos y capacidades de decidir sobre cómo quieren que el mundo les vea y qué necesitan por parte de los diferentes esfuerzos, ¿verdad? Los diferentes niveles. Y es súper bueno que lo definas de esta forma, Amada, porque muchas veces, a medida que van pasando los años y nosotros mismos, los hijos, los nietos, los sobrinos, la forma en la que estamos socializados es una de seguir reproduciendo esos mitos y esos estereotipos que son los que en muchas ocasiones incapacitan a las personas mayores. Somos nosotros, los otros, los que muchas veces incapacitamos y creamos como esos estereotipos de que todos los adultos mayores tienen unas condiciones, todos tienen unas limitaciones, todos pierden la autonomía. Y qué bueno que lo digas de esta forma porque eh,
debería ser algo como básico, que viéramos a través de todas las etapas de la vida, que un niño debería tener su propia autonomía para la toma de sus decisiones, y un adulto mayor o una persona de edad también, pero a veces las cosas que pensamos que son como sentido común no necesariamente lo son. Exacto, y a mí siempre me ha parecido interesante porque, ¿verdad? En la actualidad fomentamos mucho, la autonomía de los n del de la niñez, ¿no? Ese derecho a decidir, quién me abraza, por ejemplo, quién se acerca, qué ropa me voy a poner, ¿verdad? Hablamos de esa autonomía en la niñez, pero sin embargo, cuando llegamos a la etapa de la vejez, se nos hace muy difícil conceptualizar esa autonomía. Y es muy sencillo, ¿verdad? Son las ideas construidas y muchas veces nos preguntamos, pero o sea, abuela era una persona súper activa, ¿por qué de repente apagó el botón? O sea, ¿dónde está el botón que apagó que de la noche a la mañana dejó de ser una persona activa, autónoma, ¿verdad? Alegre, que tomaba decisiones propias, que salía, que hacía esto. Y es que socialmente hay una nube, ¿verdad? Cuando hablamos de ideas sociales, pensémoslos como una nube que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Y esa nube se llena o se vacía de lluvia, ¿no? Ujú, Dependiendo del momento en que estamos. Y cuando llegamos a la vejez, no es solamente que es la vejez, son todas esas ideas construidas a lo largo de la vida que se le suman y se le monta un aguacero. Así que la persona vieja se siente sumamente aislada, y siente que tiene que asumir un rol que a lo mejor no le corresponde, pero socialmente llevamos 60 años diciéndole que esa es la posición que en la que se tiene que ubicar una vez cumpla la mayoría de edad. Así que sí es importante ¿verdad? Establecerlo y conceptualizarlos también en nuestras políticas, porque nuestras políticas, si tú lees, no existen cientos de políticas públicas y sociales relacionadas al tema de la vejez en Puerto Rico. Y cuando tú lees las políticas y cómo están desarrolladas, tú dices, bueno, es que tiene que ser una persona dependiente. Es de la única forma que ujú. puede recibir algún tipo, Beneficiarse. Ujú, beneficiarse y va a ser parte, ¿verdad?, del sistema de bienestar porque de otra forma, pues, obviamente no es como reconocido, dentro de las políticas. Así que sí, definitivamente eso es importante. ujú. Y y qué bueno, entonces, en esa línea de lo que estamos conversando, qué bueno que el lema de este año sea precisamente impulsar acciones locales e internacionales que contemplen esas necesidades, esos deseos, el bienestar, esas aspiraciones, los derechos desde la perspectiva de la persona vieja. Así que me gustaría que pudiéramos hablar un poco sobre cuáles han sido las invitaciones y los esfuerzos internacionales para el 1 de octubre en pasados años y cómo vamos aterrizando eso a la invitación que se nos hace hoy desde esa mirada de los derechos humanos de este segmento de la población. Sí, en los pasados años, una de las cosas que más se ha enfocado las Naciones Unidas es, y que comenzó así como desde su primera campaña, sobre todo desde la primera campaña que yo sigo de los 1 de octubre, ¿verdad? Era escucharlos. Literalmente esa era la campaña, escúchame. Y sí, entonces de ese punto, pues todos los años, pues otro de los años fue como que valida su voz y siempre los acercamientos en los pasados, te puedo decir 10 años de este 1 de octubre, han sido una invitación a escuchar de forma activa las necesidades de la población vieja. Y siempre eso trae, para mí, me trae como un question mark, porque obviamente para mí, ¿quién mejor que la misma población para que nos deje saber cuáles son sus necesidades? Pero Ujú, siempre en la vejez, para mí es una etapa de la vida tan interesante, porque a diferencia de la niñez, nosotros construimos la vejez. La niñez me la construye otro. Entonces, ujú, es cómo integramos en ese escúchame las voces de las personas viejas y cómo también nosotros nos integramos en ellos, porque en algún momento vamos a ser nosotros los que vamos a exigir, ¿verdad? El ser escuchado y escuchada y validado y validada. Así que los esfuerzos han sido dirigidos a eso, a establecer políticas que partan desde las voces de las personas viejas que viven la vejez. El segundo esfuerzo también que he estado bien involucrado es sobre el rol del cuidado y de la mujer en la vejez. ¿Verdad? Un poco unas invitaciones sobre hacer políticas sobre el cuidado para obviamente alivianar la carga de la mujer vieja, que regularmente es la cuidadora en esta etapa de la vida. Y también otro de los esfuerzos que han establecido es pues desarrollar políticas
sociales y públicas que tengan una mirada desde los derechos humanos. Y eso obviamente lo vamos a hablar más adelante, pero esos han sido como los enfoques en los pasados años del 1 de octubre. Y también siempre hago la invitación a que busquen no solamente los esfuerzos de las Naciones Unidas, sino también esfuerzos de otras organizaciones internacionales. Por ejemplo, estaba hablando antes de que comenzáramos sobre HelpAge. HelpAge es una organización que lo que hace es un poco como mirar y fiscalizar lo que pasa en los países durante durante el año. Entonces, pues habla sobre qué esfuerzos podemos hacer desde las políticas sociales para poder cumplir entonces los objetivos del 1 de octubre y poder cumplir también el plan decimal sobre la Organización Mundial de la Salud. Entonces, HelpAge es como ese reloj que sigue estos esfuerzos y estas acciones todo el tiempo y te deja saber hacia dónde van los países, hacia dónde van, hacia dónde van encaminados, qué esfuerzos han hecho en diferentes países, porque sabemos también muy bien, obviamente, que hay una diversidad de necesidades dependiendo en qué parte del mundo nos ubiquemos. Así que son organizaciones que podemos seguir si estamos interesados en conocer un poco más sobre el tema, si eres estudiante, si te interesa el tema de la vejez, son organizaciones que yo te invito a seguir porque te van a abrir los ojos sobre qué realmente pasa fuera de esta parte del mundo con relación a la vejez. Así que sí, en efecto, los esfuerzos se han enfocado en escuchar y desarrollar políticas que partan a través de los derechos humanos. Sí, me gusta mucho que haces como esos contrastes entre las diferentes etapas de la vida, porque es muy cierto y muy necesario ahora mismo el asunto de tener conversaciones con los niños y de que sean independientes y de que puedan decir que no. Es maravilloso porque cuántas situaciones y cuántas violencias se previenen Claro. por esas conversaciones que uno tiene con los niños. Pero por otra parte, qué interesante que a medida que vamos ganando vida y años, pues lo que hacemos es quitarle a nuestras personas viejas. Y es bien chévere que podamos hacer ese contraste porque a lo mejor lo vemos, a lo mejor lo pensamos, pero no estamos como conscientes. Y el hecho de verbalizarlo y decir, mira, esto es una situación. Y a lo mejor yo lo hago con mi mamá o con mi abuela o con mi abuelo y me hago consciente de que estoy tomando acciones como esa y digo, ok, tengo que modificar unos comportamientos porque ciertamente yo también estoy siendo parte del problema y de esas incapacidades que se están creando en mi familia Sí, por hablar de un entorno y de comunidad, que un poco lo vamos a tocar más adelante. definitivamente. Y hablando mencionaste ahorita sobre la diversidad de las necesidades de acuerdo a los distintos espacios y países y partes del mundo. Así que me gustaría aterrizar un poco la conversación para que hablemos sobre cuál es el contexto de la población vieja en Puerto Rico. Y sabemos que eso es una conversación Claro, súper esto extensa, es como eso. pero vamos a rescatar algunas cositas. Pues mira, lo bueno de Puerto Rico es que, pues obviamente sabemos que tenemos un envejecimiento poblacional, que ahí tenemos una gran población que está migrando, regularmente población más joven, ¿verdad? Eso sale todos los meses hay una noticia que explota, ¿verdad? Eso y sale Raúl Quiñones, que es el geógrafo, perdóname, el demógrafo que siempre habla, ¿verdad?, sobre el envejecimiento poblacional, etcétera. Esa es la realidad. Puerto Rico es un país envejecido, como que a niveles internacionales se establecen como diferentes niveles de cuán cercano está el país a enfrentar diferentes niveles de envejecimiento poblacional. En el caso de Puerto Rico, que sobrepasamos el 20%, pues se considera que es un país envejecido. Entre el 10 al 20, pues es otro nivel, y entre el 5 al 10 es como el primer nivel de que se está encaminando un envejecimiento poblacional. Y ayer mismo estaba trabajando una presentación, y una de las cosas que tenemos que entender en el envejecimiento poblacional es que una vez comienza, es bien difícil detenerlo. Porque es una pirámide, ¿verdad? Pensemos que ¿verdad? Una vez comienza la disminución en la natalidad, ese número va subiendo, ¿no? Esa generación, esa línea generacional va subiendo de nivel, y una vez comienza y está en un 20%, pues obviamente tenemos que permitir que toda esa pirámide suba hasta el tope y como que hacer como un reboot, ¿no? Poblacional. Así que por eso es importante conocer
cuáles son las realidades, porque esto no es algo que va a acabar mañana. Esto es algo que nos va a acompañar por un periodo de vida del país y que tenemos que estar enfrentando en que tenemos población vieja hoy, pero vamos a tener población vieja en el mañana también. Ujú, Así que sí, Puerto Rico es un país envejecido, Puerto Rico tiene una crisis del cuidado, actualmente, ¿verdad? A diferencia de otros países que han sabido manejar ese tema, pero en Puerto Rico hay una crisis tanto en el cuidado privado como en el cuidado que consigue el familiar, ¿no? Que puede ofrecer el familiar. Esta crisis del cuidado se está dando debido a la alta migración de la población, ¿verdad? Es uno de los factores principales de la alta migración que se da hacia afuera del país de la población más joven y pues obviamente eso implica que nuestra gente vieja queda sola, entra en la isla. Así que hay una crisis del cuidado, hay un país envejecido, la mayoría de la población vieja tiene rostro de mujer. Esas mujeres a su vez son cuidadoras de sus mamás, de sus papás, de sus tíos, de sus tías, de sus hijos, de sus nietos. Así que hay unas complicaciones, ¿verdad?, que se siguen sumando. Además de eso, hay unos retos de salud, ¿verdad? Y yo soy muy cuidadosa en tratar, ¿verdad?, en que no necesariamente siempre ver la vejez desde una mirada salubrista, pero es importante resaltar que sí hay unos retos de salud y de cuidado de la salud que tiene nuestra población vieja, que no solamente se debe a que hay faltas de recursos, sino se debe a un cuidado a través de la vida, ¿no? Hay una crisis de la salud en todos los niveles de vida. Así que esa es la gente que nosotros tenemos ahora mismo, gente sola, sin recursos, sin un sistema de bienestar estable, empobrecida y que necesita, ¿verdad? Y que necesitamos entonces dialogar sobre un tema de cuidado. Ese es el panorama que se tiene, sobre la población vieja actualmente en la isla. ujú. Y en ese contexto, creo que en muchas ocasiones sabemos cuál es la situación, hablamos sobre la situación. Em, pero a veces nos quedamos como con la pregunta y obviamente es como lo más difícil de qué es lo que podemos hacer desde mi individualidad o desde mi rol dentro de alguna organización en la que estoy trabajando o dentro de la comunidad en la que vivo o las comunidades en las que por lo general me comparto, sea la que sea. Hay personas que van a la iglesia, que pertenecen a grupos sociales, recreativos. Pues entonces, ¿qué podemos hacer desde esa mirada de derechos humanos y de autonomía para las personas de edad? ¿Qué cosas podemos hacer? Pues mi lema en los pasados años ha sido la comunidad. La comunidad va a ser clave para poder estabilizar la crisis de cuidado en la isla. Y cuando hablamos de comunidad, hablamos de vecinos, hablamos de iglesias, hablamos de organizaciones sin fines de lucro, hablamos de las propias estructuras gubernamentales, y hablamos de las familias también. En la medida que la migración continúe, ¿verdad? En el volumen que va, que probablemente continúe, nosotros vamos a encontrarnos más gente sola. Y no es congruente desde una mirada de derechos humanos que tú desarrolles política en donde el factor principal de ese tema del cuidado sea la familia si la familia no está, no existe. Ujú, ¿Verdad? Entonces, no hay ni siquiera herramientas para tú llevar a cabo un cuidado acompañado desde la distancia, ¿me entiendes? No hay una organización, una compañía que trabaje cuidado a distancia, que yo pueda llamar y decir: "Mira, yo vivo en Estados Unidos, pero obviamente mi persona vieja está afuera, está en Puerto Rico, yo quiero establecer el cuidado", y esa compañía se encargue de, no sé, hacer llamadas por Zoom, que yo pueda ver cómo se establece ese cuidado. Esas cosas no se están desarrollando y eso es tan sencillo como eso, ¿verdad? Como empezar en ese primer piso. ujú, De estar consciente de que nuestra gente no está en la isla y que tenemos que buscar la forma de hacer un enlace entre el aquí y el allá, y ver cómo conectamos en ese tema del acompañamiento. Entre las comunidades, una de las experiencias más maravillosas que yo tuve en María es que cuando nosotros hacíamos los impactos desde la brigada, yo no iba al municipio, yo iba a la iglesia. Y en la iglesia tenían el listado de la gente vieja de la comunidad. Así que las iglesias tienen un rol muy importante y yo creo que las iglesias pueden, ¿verdad? Aportar a garantizar ese acompañamiento y que las personas viejas puedan quedarse en esa comunidad, porque ese es otro aspecto, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ah, la persona ya no puede vivir sola, pues vamos a meterle en un hogar. No siempre esa va a ser la solución. Tenemos una crisis de hogares.
de larga duración, porque nos hemos acostumbrado a que para que la persona no esté sola en comunidad, la ponemos en un hogar y esa persona dura en un hogar 15, 16 años, y los hogares no fueron creados con ese enfoque. Si una persona puede estar en una vivienda de larga duración por 15 años, pudo haber estado en su comunidad por 5. Y es Ujú. importante empezar a establecer comunidades que sean para todas las personas, que sean accesibles, a más a largo plazo, ¿verdad? O a más macro, a nivel macro. Cosas tan sencillas como que hayan supermercados cerca de las comunidades residenciales, que hayan farmacias cerca dentro de las comunidades residenciales, que se desarrollen más programas de vivienda en el hogar, en el cuidado de la salud, ¿verdad? Que ese es otro reto con Medicare y Medicaid. Pero sí la comunidad en los próximos años, ¿verdad? Desde mi análisis y como yo lo veo, va a tener un rol fundamental en cómo miremos a la vejez. Y si no empezamos a rescatar a la comunidad y enseñarle a las personas, tú también puedes asumir una responsabilidad sobre las personas viejas que te rodean, vamos a fallar. Vamos a seguir encontrando gente sola, vamos a seguir encontrando a personas mayores de 60 años en condiciones infrahumanas, porque las comunidades, todo el mundo está muy ocupado sobreviviendo en Puerto Rico. Así que en la medida en que no le enseñemos a la gente, también está pendiente de tu vecino o tu vecina, pues eso va a seguir siendo un acúmulo de retos a largo plazo. Y la comunidad es fundamental, fundamental desde los derechos humanos, es fundamental en garantizar que esa persona se quede en comunidad, que es uno de los derechos humanos de las personas, vivir en comunidad. Así que la comunidad es la clave. Si no empezamos a asimilarlo, vamos a definitivamente Puerto Rico como que va a seguir teniendo muchos retos a largo plazo en torno al cuidado y acompañamiento de la población vieja. Sí, y yo creo que has descrito súper bien el rol de la comunidad y qué se puede hacer desde distintas trincheras, como uno dice. Así que para terminar y un poco ir cerrando nuestra conversación, a lo mejor suena un poco más clichosa o más sentimental esta pregunta, pero creo que siempre es importante cerrar estos diálogos también con pensamientos así. ¿Qué significa la comunidad para las personas viejas específicamente? Déjame parar, claro, pero, mira, obviamente, nosotros empezamos en brigada después del huracán María. Este, y ese fue mi primer como choque. Yo llevo muchos años trabajando el tema de la vejez desde que yo empecé mi bachillerato. O sea, tengo 38 años, yo llevo desde los 17, 18 trabajando el tema de la vejez. Este, y siempre había sabido, obviamente, cuál es el rol y la importancia de la comunidad, pero después de Huracán María, no solamente lo sabía, yo lo veía, o sea, la gente, los vecinos, ¿no? Las personas de las comunidades simple y sencillamente no tienen una guía o no tienen una orientación sobre cómo seguir, pero la comunidad es la que sabe dónde está, es la gente que la gente vieja llama cuando necesita recursos. Después de eso tuve la oportunidad, ¿verdad? Después de ver eso, verlo con mis propios ojos, era la gente, los vecinos los que nos llevaban a las casas, salían de sus casas y decían: "Yo no necesito nada, pero aquí vive fulano de esta edad", y nos llevaba a la vivienda de la persona, ¿verdad? En necesidad. Después de eso, en mi grado doctoral, tuve la oportunidad de entrevistar gente puertorriqueña fuera de la isla, que llevaba muchos años fuera de la isla. Y la forma en que ellos describían lo que significaba la comunidad en Puerto Rico y cómo ellos nunca recuperaron ese sentido de comunidad, fue mi segundo checkmark de la vida de que definitivamente este es el camino a seguir. Porque cuando Ujú. tú tienes una persona que lleva 14, 15 años, 20 años, es más, lleva más tiempo fuera de la isla que dentro de la isla y te dice: la comunidad vecinal que yo tenía en Ponce jamás se compara con la que yo tenía en Nueva York, inclusive en el momento donde más personas puertorriqueñas migraban, que habían organizaciones que trabajaban y agrupaban a la población puertorriqueña, pero de que me digan: "Yo nunca recuperé eso que dejé en Puerto Rico", te deja saber que la comunidad es el camino a seguir. Y que Ujú. al final de cuentas ahí es en donde está como esa relación y ese
apego de cuidarnos, ¿no? Entre todos, de ser cuidadores entre todos, porque obviamente nosotros hablamos de la vejez, pero es la comunidad también la que cuida a nuestra niñez, ¿no? Es la comunidad la que cuida a nuestras mujeres. Es nuestra comunidad la que muchas veces cuida a nuestra comunidad LGBTIQ+, tú sabes, es eso, ese es como obviamente el punto de partida. Así que sí, la comunidad es fundamental, tú lo ves, lo que tienes que es salir y insertarte como que en algún pueblo del centro de la isla, que es más fácil, ¿no? Poderlo a lo mejor definir, pero para la gente vieja la comunidad lo es todo, y muchas veces es su familia, porque también, tenemos que hablar de gente vieja que nunca tuvo hijos y hijas. Ujú. Así que, sí, es fundamental. Y al final de cuentas, muchas veces la población vieja vive más con sus comunidades que con sus propios familiares. Así que estamos hablando, ¿no?, de una experiencia de largo que se acumula a lo largo de la vida y la comunidad es una de ellas. Y por eso es importante también hacer los esfuerzos de que la población se pueda quedar en sus comunidades lo más, ¿verdad?, lo más que pueda, ¿no? Otra experiencia que tuve de comunidad es que yo en un momento dirigí una propuesta de ama de llaves, ¿no?, de residenciales públicos. Y para el huracán María, esa propuesta ya no estaba, no existía. Y yo nunca voy a olvidar, ¿verdad? Nosotros tuvimos una pérdida en ese huracán de una persona mayor de 60 años que murió ahogada. Y quien fue a la casa a buscarlo fue su ama de llaves, que ya no trabajaba con él. Wow. Así que es para que entendamos el significado de la comunidad, porque su ama de llaves también era su vecina. Y se desarrolló una relación de comunidad, de cuidado, de protección, y a ella, los vecinos de la persona quienes llamaron fueron a ella, no fueron a sus familiares. Sí. Así que ese es el significado de la comunidad para la gente vieja. No solamente es cuidado, sino es atención, es saber que la persona muchas veces va a buscar el bienestar, ¿verdad? Y la seguridad para mí también, y me va a acompañar durante esta etapa de vida. Ujú. Qué bueno que terminamos con esa pregunta y con esa reflexión, porque creo que es bien necesaria y deja mucho que pensar. Y un poco eso también es el propósito de estas conversaciones, que aclaremos algunas dudas, pero que nos vayamos con otras preguntas y con otras reflexiones. Así que gracias, Amada, Gracias, por gracias. provocar este tipo de conversación en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad. Estuvimos conversando un poco sobre esas invitaciones y esos esfuerzos internacionales que se han hecho en otros años para el 1 de octubre y lo que se aspira a celebrar durante este corriente año. ¿Cuál es el contexto de la población vieja en Puerto Rico? Un poco de lo que podemos mencionar sobre eso, porque sabemos que es mucho, y definitivamente cuál es el rol y cuál es la importancia de nuestras comunidades para nuestras personas viejas y en general para todas las personas en Puerto Rico. Así que agradecemos a todas las personas que se conectan y nos escuchan. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Y les recordamos, por favor, que sigan nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Nos pueden buscar como Brigada de la Tercera Edad y compartan esta información, compártanla con personas que ustedes piensen que se puedan beneficiar, con personas de todas las edades. Pónganselo a sus abuelos, a sus abuelas, a sus personas viejas para que escuchen este contenido, y les invitamos también a que escuchen otros episodios, no solamente este. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima intervención de la Brigada. Muchas gracias, hasta la próxima. Free audio post-production by alphonic.com.